Hola, soy el ingeniero Yamil Mena, soy ingeniero de procesos del sector Oil and Gas. El nombre del curso es Process Modeling Using Aspen HYSYS versión 9. El nivel del curso es básico intermedio. Comencemos. El alcance del segundo módulo es el siguiente. Los sistemas de refrigeración son comúnmente utilizados en la industria de procesamiento de gas natural y en los procesos relacionados con el refino de petróleo, petroquímica e industrias químicas. La refrigeración se utiliza para enfriar el gas y cumplir con las especificaciones del punto de rocío de los hidrocarburos, además para producir líquidos condensados. En este módulo podrás construir, ejecutar y analizar y manipular una simulación de un circuito de refrigeración con propano. Se convertirá la simulación completa en una plantilla o template, haciendo posible conectarse a otras simulaciones. Objetivos de aprendizaje. Una vez que se haya completado este módulo, usted será capaz de agregar y conectar las operaciones para crear un flowsheet, usar la interfaz gráfica para manipular los flowsheets en Aspen HYSYS, comprender la propagación de la información adelante atrás en Aspen HYSYS, convertir los casos de simulación en plantillas o template. Prerequisitos. Antes de comenzar este módulo, usted necesita saber cómo definir un paquete fluido, definir corrientes y navegar por la interfaz del workbook. Para iniciar el Aspen HYSYS en Windows 10, hacemos lo siguiente. Vamos a menú inicio, Aspen HYSYS, y hacemos clic en Aspen HYSYS versión 9. Vamos a la menú inicio, Aspen HYSYS, hacemos clic en Aspen HYSYS versión 9. Bueno, ya lo tengo abierto. Y el primer paso sería iniciar un nuevo caso. Entonces iniciamos un nuevo caso. Damos clic en New. Bueno, ya inició un nuevo caso. El segundo paso es adicionar los componentes. Y tenemos que adicionar el propano. Entonces vamos a componentes, adicionamos, seleccionamos propano y adicionamos. Bueno, ya adicionamos el componente. El siguiente paso es seleccionar el paquete de fluidos. El paquete de fluidos seleccionado es Penrose. Entonces seleccionamos el paquete de fluidos, adicionamos, elegimos Penrose. En el siguiente paso, entrar al ambiente de simulación. Para esto hacemos clic en Simulation. Entramos al ambiente de simulación. Bueno, aquí tenemos el ambiente de simulación. Movemos la paleta de objetos aquí. Seguimos con el siguiente paso. Paso 6. Seleccionar el sistema de unidades. El sistema inglés. Lo tenemos seleccionado. Bueno, el siguiente paso. Aquí tenemos el resumen del proceso y es a donde debemos llegar una vez hagamos todos los pasos propuestos en esta presentación. El siguiente paso sería, debemos insertar dos corrientes de materia. Esto lo podemos hacer presionando F11 o haciendo clic en la paleta de objetos. Creamos dos corrientes. El siguiente paso, damos las condiciones o definimos las corrientes. La corriente 1, el nombre es 1, la fracción de vapor 0 y la temperatura 120 grados Fahrenheit. Entonces tenemos el nombre 1, fracción de vapor 0, temperatura 120 grados Fahrenheit, y también tenemos la composición
Vamos a composición y en este caso solo tenemos un componente, entonces le da 100% propano, le damos OK. Como ven aquí en la corriente 1 ya nos calculó la presión, pero nos falta saber el flujo. Cerramos, vamos a la siguiente corriente. El nombre de la corriente es 3, hacemos clic, 3, la fracción de vapor 1 y la temperatura menos 4 grados Fahrenheit. Fracción de vapor 1 y temperatura menos 4 grados Fahrenheit. Entonces cerramos. Siguiente paso. Aquí hay una pregunta y nos dice cuál es la presión de la corriente 1. Como vimos, HYSYS ya nos calcula la presión, que es 243.5 psi. Entonces esta es la presión que calcula HYSYS. El siguiente paso es agregar operaciones unitarias en el flowsheet. Para esto existen diferentes formas de agregar las operaciones unitarias. En este módulo, en el circuito de refrigeración con propano, tenemos 4 operaciones: válvula, chiller, compresor y un condensador. La primera forma es agregar mediante la paleta de objetos. Para esto, si se cierra la paleta de objetos, tenemos que presionar F4 y aparece nuestra paleta de objetos. De esta forma podemos agregar las operaciones unitarias, los equipos. Por ejemplo, un separador. La siguiente forma es utilizando el workbook. Para eso debemos hacer clic en el workbook y vamos a Unit Ops. Hacemos clic en adicionar y aquí podemos seleccionar las diferentes operaciones unitarias. Se pueden filtrar por PCLs, intercambiador de calor, equipo de rotativos, tuberías, etc. Como ejemplo podemos adicionar igualmente un separador. Hacemos clic y cerramos y en nuestro flowsheet ya está agregado el separador. La siguiente forma de adicionar operaciones unitarias es mediante el mediante el menú bar. Para esto vamos al menú flowsheet. Aquí hacemos clic en esta flechita de flowsheet y hacemos clic en añadir operación. Nos va a salir la misma pantalla de diálogo y podemos seleccionar igualmente los equipos que deseemos agregar, por ejemplo un mixer. Entonces cerramos y a nuestro flowsheet ya se agregan los diferentes equipos. Estas son las 3 formas de agregar operaciones unitarias. Ahora seleccionamos y las eliminamos y seguimos con los siguientes pasos. Continuamos con el siguiente paso, que es primero añadir una válvula Joule-Thomson. Para esto hacemos clic en la paleta de objetos y seleccionamos una válvula. Vemos que la corriente de ingreso es la corriente 1, el nombre GT, y la corriente de salida es la corriente 2. Entonces antes cerramos el workbook. Si volvemos a nuestro
resumen del proceso. Vemos aquí ya creado el proceso. Entonces vemos que es la corriente 1, la válvula y la corriente 2. Vamos a la simulación. En HYSYS existe una opción para rotar. Si ustedes están en Home, van a Flow Sheet y aquí pueden rotar las corrientes o equipos. Aquí ya roté la corriente, roto la válvula y vamos creando nuestro esquema, nuestro diagrama. Entonces la corriente de ingreso es la corriente 1 y tenemos aquí, debemos crear la corriente 2. Cambiamos el nombre a GT. Entonces esto también la rotamos. Bueno, el siguiente paso, añadir un chiller. Para esto utilizamos un heater como operación unitaria. Vemos las corrientes de ingreso y de salida. La corriente de ingreso es la corriente 2 y la de salida es la corriente 3. Entonces tenemos la corriente 3, la giramos, puede girar de forma horizontal y agregamos un heater o un calentador. Aquí podemos minimizar esto para que se pueda tener más espacio y cerramos esta pantalla de mensajes para que se pueda ver mejor. Entonces estamos aquí, hacemos clic. Hay otra forma de agregar las corrientes que es presionando control y arrastrando. Se fijan, aquí debemos igualmente rotar. Son las dos formas de agregar. A mí me gusta más poner directamente los nombres, pero son dos formas, perdón. Ponemos el nombre chiller. ¿Qué más? Debemos introducir un PSI de caída de presión y 1.000.000 de BTU horas de duty. Entonces vamos, antes de esto fijamos, nos falta nombrar la corriente de energía. Aquí nos sale un mensaje que nos dice que se requiere nombrar. Entonces ya tenemos nombradas todas las corrientes y introducimos un PSI de caída de presión y 1.000.000 de duty. Entonces ya tenemos aquí ok. Fijan, anteriormente esto no corría y una vez que le dimos el duty ya nuestro circuito está corriendo la simulación. El siguiente paso es, bueno, aquí está. Ahora tenemos algunas preguntas. ¿Cuál es el flujo molar de propano? Vamos, nos fijamos el flujo. Aquí ya tenemos el flujo. El flujo molar es 246,8 libras mol hora. ¿Cuál es la presión? La caída de presión en la válvula GT. Para eso hacemos clic. Aquí podemos ver que el dato 207.1
PCI, o vamos a parámetros. Tenemos aquí calculado 107.1. Algo que les quiero hacer notar, cuando nosotros introducimos un dato, estos están en color azul. Los datos que calcula el programa están en color negro. Entonces estos son los datos que nos calculó el HISIS. La caída de presión es 207.1. ¿Y cuál es la temperatura de salida de la válvula o de la corriente 2? Vemos aquí menos 2,596. Hacemos clic. Esta es la temperatura calculada. Seguimos con el siguiente paso, que es añadir un compresor. Vamos al programa, hacemos clic en el compresor y añadimos. Entonces ya les mostré cuáles son las fórmulas de agregar: la corriente de ingreso, la corriente 3, la de salida, la corriente 4, y también tenemos la corriente energía, debemos nombrarla. Entonces, la corriente de ingreso 3, creamos una corriente 4, nombres de la corriente energía, y el nombre del equipo. Aquí nos sale un mensaje que no se conoce el duty o la energía. Vamos, los siguientes datos que debemos introducir es la eficiencia adiabática del compresor. Para esto vamos a parámetros, y por defecto ya viene con 75% de eficiencia. Cerramos. Y el siguiente paso es adicionar un condensador. La corriente de ingreso es la corriente 4 y la corriente salida es la corriente 1. El nombre de la corriente energía es este. Entonces, para esto vamos a utilizar un cooler. Vamos a la paleta de objetos y adicionamos un cooler. Se fijan aquí, la corriente 4 está de color celeste. Esto quiere decir que todavía le hace falta datos. Una vez que conectemos estas dos corrientes, el sistema va a estar completo y va a poder correr. Entonces la corriente de ingreso es 4 y la de salida es 1. El nombre de la corriente energía y el nombre del equipo. Aquí nos hace falta un dato, como se ven, que es la caída de presión en el condensador. En la pestaña de parámetros, introducimos 5 PSI como caída de presión en nuestro condensador. Entonces 5 PSI, y tenemos esta bandita en color verde, lo que nos indica que todas las corrientes están completas. Fijamos aquí, ya tenemos a nuestro circuito simulado y con todos los datos. Cerramos y vamos con el siguiente paso. Aquí antes tenemos una pregunta: ¿cuál es la energía del compresor? Para esto podemos entrar aquí, compresor, parámetros, y vemos la energía del compresor es calculada por el programa, es 223,874. Redondeado sería 223,9. El siguiente paso es la manipulación del PFD. Para esto hay dos opciones, una haciendo clic derecho sobre el PFD y otro haciendo clic derecho sobre las corrientes.
Bueno, un ejemplo de esto nos indica adicionar esta tabla en el PFD y en la corriente 4 igualmente una tabla. ¿Cómo hacemos esto? Vamos al PFD, hacemos clic derecho, adicionar Workbook Table y seleccionar Material Streams. Seleccionamos y se nos crea una tabla con el resumen de todas las corrientes. El segundo ejemplo es haciendo clic sobre la corriente 4 y ponemos Show Table. Aquí nos indica igualmente los datos de la corriente, los datos principales de temperatura, flujo y presión. Y en la corriente de materia tenemos los datos principales igualmente de todo el de las 4 corrientes. Esto lo podemos modificar y adicionar a otras variables, por ejemplo, fracción de vapor. Seleccionamos fracción de vapor. OK. En nuestra tablita ya tenemos el dato de esta corriente de fracción de vapor. Estas son las formas de manipulación del PFD. Otra forma de manipular es mediante el menú. Eliminamos esto y nos vamos aquí a Flowsheet y podemos adicionar aquí en primer lugar el Workbook Table. Seleccionamos Material Stream y nos da la misma tabla. Hacemos clic en Workbook Table y seleccionamos lo que deseamos agregar. Otra opción que tiene estas versiones es agregar, por ejemplo, visualizar la temperatura de nuestro sistema. Si se fijan, nos crea una tablita con diferentes colores de cómo es la temperatura en nuestro proceso. Si fijan, el color azul nos dice que es menor a 32 grados Fahrenheit. Todo lo que está en color azul. En color celeste el rango de temperatura es de 32 a 212 grados Fahrenheit. Esto nos sirve para poder visualizar nuestros procesos. También podemos agregar nuevas otras variables. Por ejemplo, aquí nos interesa saber la fracción de vapor. Seleccionamos, aquí podemos cambiar los colores, los rangos, le damos OK y ya tenemos creado nuestra simulación, nuestra tablita con la fracción de vapor. Como vemos, en nuestro proceso, los datos de inicio que tenemos una fracción de vapor de 0. Esto nos indica que en esta etapa, que es la etapa de condensación, el estado del propano es totalmente líquido. Si fijan, en este estado la fracción de vapor es 0 y nuestro color es azul. Esta es la primera etapa líquida. Una vez que se ha condensado el propano, pasa por una válvula Joule-Thomson y aquí se expande, que es el proceso de expansión, y se vaporiza parte del propano. Tenemos el color verde que nos indica este rango de fracción de vapor. Hacemos clic y tenemos que nuestra fracción de vapor es 0,46. Entonces tenemos parte del propano vaporizado y en estado líquido. Después pasamos esta es la etapa de expansión. Después nuestra corriente ingresa al chiller. Aquí es donde el propano se vaporiza. ¿Qué es lo que pasa? Se calienta y la fracción de vapor
clic en la corriente de salida, corriente 3, y vemos que la fracción de vapor es 1, entonces tenemos que nuestro propano está totalmente en estado vapor. Esta sería la etapa de vaporización. Y la última etapa es la etapa de compresión. Para ingresar a esta etapa necesitamos que nuestro fluido, el propano, esté totalmente en estado gaseoso. Si vemos, la fracción de vapor es 1. Entonces, en este caso el compresor eleva la presión e ingresa nuevamente a la última etapa al condensador. ¿Para qué nos sirve todo esto? Nos sirve para poder, este propano, este circuito sirve como refrigerante en las plantas de, por ejemplo, de dew point. Entonces, siguiendo el siguiente paso, aprenderemos a guardar nuestra simulación como un template. Un template es un flowsheet completo que se almacena en el disco duro y contiene información adicional referente para adjuntar en otro flowsheet como un subflowsheet. Los pasos para convertir a un template son estos. Por ejemplo, en este caso, lo que hacemos, bueno, primero volvemos a los colores que vienen por default. Eliminamos todo. Y guardamos nuestro caso. Lo guardan en el lugar que ustedes deseen. Guardamos. Una vez que guardamos, para crear el flowsheet, el template, nos dice que debemos eliminar el duty. Eliminamos. El siguiente paso es ir a esta pestaña, hacer clic aquí en convertir a template. Nos sale un mensaje que nos dice si queremos convertir este caso a un template. Hacemos clic en sí y nos dice si queremos guardar los cambios en la simulación. Aquí hacemos clic en no. Y el siguiente, una vez que cerramos, nos sale otro mensaje donde hacemos clic en sí y nos sale una opción para guardar. Por defecto el HYSYS, el nombre que debemos guardar es C3 loop. El HYSYS tiene unos templates cuando lo instalamos, pero no nos deja guardar en este caso aquí. Hacemos clic y nos dice que no se puede guardar. Entonces buscamos otro lugar, otra carpeta. Yo lo voy a guardar en el escritorio y guardar, y se cierra el caso. Nos siguiendo con el siguiente paso, en primer lugar tenemos el primer ejercicio, que es en planta. No sabemos ni podemos medir el duty del chiller, pero sabemos que nuestro compresor tiene una capacidad de 250 HP y puede trabajar al 90% máximo y en un 72% de eficiencia. ¿Cuál es el duty del chiller? Bueno, esta es la respuesta. Volvemos a la simulación y aquí nos dice que nuestro compresor puede trabajar a 250. Lo que necesitamos saber es el duty del chiller, pero nosotros lo especificamos anteriormente. Entonces debemos eliminar este dato.
Si fijan, toda la simulación necesita un dato para poder correr. Entonces, si nosotros le damos la potencia al compresor, vamos a poder calcular, o el software va a calcular qué duty el chiller necesito para esa potencia. Primero la calculadora y nos dice que nuestro compresor puede trabajar solo a 90%, su capacidad máxima es 250. Entonces 250 y el 90% es 225. Entonces la capacidad máxima es 225. Entonces vamos a parámetros y aquí en duty le damos ese dato que es 225 y la eficiencia 72%. Entonces cerramos y como vemos el software y la simulación ha vuelto a converger y nos calculó el duty del chiller para estas condiciones. Siguiendo con la siguiente pregunta, ya sabemos el duty del chiller. Bueno, finalmente ya se sabe el duty del chiller, está calibrado. Y se ha decidido incrementar el duty del chiller hasta 1.5 millones de BTU hora. Bueno, la pregunta es, con el compresor trabajando a las mismas condiciones de 225 HP, ¿cuál es la mejor temperatura de salida del chiller para optimizar nuestro proceso? Que nuestro compresor siga trabajando en un punto de operación razonable. Bueno, esta es la respuesta. Vamos a la simulación. ¿Qué datos son conocidos? En primer lugar, tenemos en la corriente 1 la fracción de vapor debe ser 0, o sea, en estado líquido, y la temperatura 120 grados Fahrenheit. Antes, vamos a flowsheet, hacemos clic en break connection y separamos o cortamos corriente 4. Entonces tenemos a nuestro circuito y nos falta un dato para que el circuito converja. Pero ¿qué datos son conocidos? Como les decía, la corriente 1, la fracción de vapor es 0 en estado líquido. El propano está condensado y está en estado líquido. La temperatura 120. La composición es esta. Y el programa nos calcula una presión. Tenemos la presión de entrada, la presión calculada que es 243.5. Entonces, nuestro compresor tiene que elevar la presión hasta 243.5 más la caída de presión del condensador que es 5 psi. Entonces debemos sumar 243.5 más 5 es 248.5. Entonces aquí esta es la presión la que debe trabajar, la que debe comprimir el compresor. Pero en el problema nos dice que el chiller va a trabajar a nuevas condiciones. Nos dice que nuestro chiller va a trabajar a 1.5 millones de BTU hora. Y lo que debemos calcular es la temperatura 3, la temperatura más eficiente para hacer nuestro circuito eficiente. La temperatura más eficiente de salida del chiller y que nuestro compresor siga trabajando a esas condiciones máximas de 225 HP. Entonces, aquí cuando introdujimos el dato del duty, tenemos una temperatura de salida predeterminada de menos 4 grados Fahrenheit. A esa temperatura nosotros tenemos una potencia del compresor. Vamos a parámetros
de 225 HP, que es la máxima que puede trabajar, y una presión de descarga, se fijan, de 125. Ahora, como calculamos anteriormente, la presión de descarga del compresor debe ser 248. Entonces, ¿qué hacemos? Debemos calcular una nueva temperatura de salida del chiller, porque si conectamos directamente nos va a salir un error. ¿Por qué? Porque están trabajando a diferentes presiones. Entonces cerramos, volvemos a activar. Tenemos aquí, ahora tenemos una opción en HiSys. Esto lo podemos hacer manualmente, cambiando la temperatura. Pongamos 10 grados Fahrenheit. Entonces 10 grados Fahrenheit vamos a tener una presión de descarga de 172, pero nosotros debemos calcular o tener 248. Se puede hacer manualmente, o hay una opción en HiSys en nuestra paleta de objetos que se llama Adjust. Entonces seleccionamos este Adjust y aquí abrimos y tenemos dos variables, una variable que debemos ajustar y otra variable a la que le vamos a dar un valor. Primero, a la que deseamos ajustar la corriente 3, y lo que debemos ajustar es la temperatura. Entonces seleccionamos la corriente 3, la temperatura, y a la que le vamos a dar un valor es a la corriente 4, que es la presión de descarga del compresor. Entonces seleccionamos la corriente 4 y la presión. Entonces aquí debemos dar nuestro valor, que es la presión de descarga. ¿Cuál es la presión de descarga? La que calculamos, que es 248.5. Entonces damos este valor y ponemos Start y nos va a calcular la nueva temperatura de salida del chiller. Entonces nos fijamos, aquí nos calculó una nueva temperatura que es 26,37. Entonces, tenemos una presión de descarga de 248.5. Ahora, para volver a conectar el ciclo, debemos cortar este Adjust, porque si no cortamos, el circuito va a seguir calculando y no va a converger. Entonces seleccionamos la corriente 4. Se fijan, ya tenemos el circuito nuevamente corriendo. Entonces nuestro chiller va a trabajar a 1.5 millones de BTU. Nuestro compresor, aquí podemos adicionar la potencia, power, sigue trabajando a 225 HP y 72 de eficiencia, y la temperatura 3 es 26,37. En el siguiente ejercicio nos dice que tenemos un dealer local de propano y nos entrega en planta un fluido con una nueva composición que es 95% de propano y 5% de etano. La pregunta es, ¿qué efectos se tiene en el circuito de refrigeración con esta nueva composición? Bueno, esta es la respuesta, pero vamos a la simulación. Eliminamos nuestro Adjust
Para agregar un nuevo componente volvemos a propiedades, vamos a la lista de componentes, clic, y aquí adicionamos este nuevo componente que es el etano. Adicionamos, cerramos y volvemos a la simulación. Nos sale un mensaje y le damos que sí. Entonces volvemos. Una vez que volvemos a la simulación, esta pantalla, esta pestaña se desactiva. Lo que debemos hacer es activarla nuevamente. Ahora volvemos a la corriente 1 donde introducimos anteriormente la composición. Volvemos y editamos la composición. En este caso es 95%, 0,95 fracción molar de propano y 5% de etano. Entonces todo suma 1, le damos OK. Aquí nos da un error en la simulación. Entonces lo que debemos hacer es cortar el ciclo aquí y volver a activar. ¿Se fijan qué es lo que pasa? Aquí tenemos con estos datos tenemos calculada una presión de 269,2 para esta composición. Entonces necesitamos mayor presión de llegada al condensador. El chiller sigue trabajando a las mismas condiciones, la temperatura sigue siendo la misma y nuestro compresor sigue trabajando a la misma presión. Entonces aquí tenemos un error en la presión de descarga del compresor. Si hacemos clic nos dice que no resolvió. ¿Esto por qué? Porque para además la corriente 1 tenemos un nuevo flujo que es 246. ¿Qué es lo que pasa? La presión de descarga para esa potencia es insuficiente para llegar a esta presión requerida de 269,2 más 5 sería 274,2. Entonces este compresor necesita más potencia. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Podemos incrementar la potencia, por ejemplo hasta 240 ya nuestro ciclo está corriendo hasta la corriente 4. Tenemos una presión de descarga de 274,2. Entonces esta es la potencia a la que se debe, a la necesaria para que pueda converger. Entonces conectamos, nos sale un error, volvemos a activar y el ciclo ya está funcionando nuevamente. Bueno, haciendo una comparación de resultados sobre la composición del fluido en base solo propano 100% y 95% propano y 5% etano. En conclusión, se requiere mayor capacidad de compresión con esta nueva composición, y esta es la comparación de los resultados. Siguiente y último paso
es un desafío añadir un economizador. Es crear un loop de refrigeración en 2 etapas mediante la adición de un economizador con las siguientes especificaciones. Bueno, este es el sistema propuesto en los tutoriales de Aspentech. Estas son las especificaciones y aquí tenemos una pregunta. ¿Cuál es la capacidad de compresión del sistema? Bueno, aquí yo ya hice el desafío y esta es la simulación. Estas son las conclusiones. Bueno, la simulación aquí la tengo abierta. Se fijan, bueno, le puse como aprendimos a manipular nuestro PFD, le puse que se vean los colores de las corrientes, los cambios de fase de la fracción de vapor. Se fijan, aquí tenemos en esta etapa totalmente líquido, en la etapa de condensación. Entonces la fracción de vapor es 0. Pues de pasar por la válvula Joule-Thomson, es la etapa de expansión, ya tenemos 2 fases y está entre 0.25 y 0.75. Pues este es el economizador, donde aquí se separa la parte gaseosa. De aquí tenemos una fracción de vapor de 1 y aquí la fase líquida, una fracción de vapor de 0, que es todo líquido. El líquido se vuelve a pasar por una válvula donde se expande un poco y después pasa por el chiller. El chiller se calienta nuevamente, pasa a un compresor. Esta sería la etapa de evaporización. Pasa al compresor, aumenta la presión y se junta con la corriente que viene del economizador. Se mezclan, y pasa. Esta sería la primera etapa de compresión, que tenemos una 94.28 HP, y pasa a la segunda etapa de compresión, donde la potencia de compresión es de 140,5 HP, y de ahí va a la etapa de condensación, donde cambia de fase de estado gaseoso a líquido nuevamente y vuelve el circuito. ¿Qué es lo que se obtiene con las 2 etapas de compresión y el economizador? Es reducir la potencia de compresión del sistema. Eso es básicamente, se reduce la potencia de compresión, los costos asociados a esta, y en una planta real hay que hacer el análisis para optimizar estos procesos. Entonces, esta es esta lámina. Y bueno, muchas gracias. Hasta un próximo video.